Así que me puedo extender. Estamos disfrutando. ¿Cuántos disfrutan? ¿Saben por qué me gusta esta palabra disfrutar? No es solo gozar, sino que en el sentido espiritual disfrutar es comer. Es comer al Señor. Cuando decimos disfrutamos al Señor, que lo estamos comiendo. Entonces nos estamos nutriendo de Él. Cuando ustedes comen, se están nutriendo de algo. Justamente en el trabajo cambiaron los que nos llevan la comida y ahora trae una etiquetita y te dice las calorías que trae. Te dice lo que consumís. Entonces ahora todos dicen, ahora no quiero consumir, son muchas calorías. Pero, claro, entonces ahora te da miedo porque estás viendo ahí cuánto estás consumiendo. Entonces, eso es lo que nos estamos alimentando. Por eso es que disfrutamos a Cristo, porque nos alimentamos de Él, comemos de Él. Y todo esto viene a coalición con la autoridad de las Escrituras, en lo que estamos tratando en este mes de abril, y esta semana es descansar en su coherencia. Pero la autoridad de las Escrituras es una de las cosas que por ahí nos cuesta a todos. Vamos a ser sinceros y francos. ¿Cuántos tienen relación con las Escrituras? ¿A cuántos les gusta agarrar la Biblia, ponerse a leer, ponerse a meditar ahí en la palabra? Porque muchas veces decimos, ¿cuántos se pusieron esa meta como hice yo alguna vez? Voy a leer un capítulo todos los días y en el año tengo que terminar de leer la Biblia completa. Me hice como 5 veces esa promesa y hasta ahora sigue sin cumplirse. Es difícil ponerse a leer y decir, voy a leer todo. Porque ¿qué pasa? Mayormente lo hacemos simplemente por un repaso, o simplemente lo hacemos por arriba, o porque justamente están compartiendo un versículo a la hora de la reunión. Entonces ahí es donde estamos, es el único contacto que a veces tenemos con la Escritura. Lo hacemos rápido para decirnos a nosotros mismos simplemente cumplí, leí un poco, pero no prestamos atención. Esa es la realidad de muchos, porque a todos lo que a todos nos cuesta es algo fundamental para nosotros, porque es nuestra guía para saber cómo movernos en las decisiones que vamos a tomar todos los días. Cómo reaccionamos en nuestra vida diaria, cómo accionamos, todo tiene que estar de acuerdo a las Escrituras. En las Escrituras está toda la guía, porque las Escrituras son más que una simple hoja de papel. Son más que una simple hoja de papel, son las palabras, lo que Dios dijo, expresado por medio de letras, por medio de palabras que nos hablan. Esa es la voz de Dios hablando. Y todos los días está la voz de Dios hablando. Muchos corren a veces a lugares donde viene tal profeta. Ahora últimamente algo que veo mucho por el estado de WhatsApp, por alguien que tengo, viene el vidente tal. Y la gente por ahí va atrás de eso porque quieren una palabra de Dios. Cuando agarran la Biblia y tienen toda la palabra de Dios ahí y corren por eso. Otros quieren escuchar la voz de Dios y que sea como Moisés cuando subió a la montaña, así que tiemble todo, que se escuche una voz gruesa así. Y en realidad puede pasar, sí, pero Dios nos está hablando todos los días. Todos los días Él nos está hablando. Salmos 119, vamos a leer todo el 119 completo. ¿Vieron? Los que saben, a los que leen, entendieron ese chiste. Salmo 119, versículo 105. Un versículo muy conocido, cortito pero muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense lo que dice, lámpara es a mis pies. Eso significa que la palabra de Dios es lo que nos da luz a nuestros pies a la hora de caminar, para movernos correctamente. Si ustedes, ¿no les pasó que por ahí se mueven a la noche y ustedes en su conciencia están todas las luces apagadas? En su conciencia saben dónde están ubicadas las cosas. Ahora, ¿qué pasa si alguien dejó algo en el camino
Más a las madres que por ahí los chicos dejan algo tirado en el camino, vas caminando, lo pisaste. Claro, porque no estás viendo dónde estás pisando. Entonces la palabra, ¿qué hace? Nos da luz y nos muestra, nos ilumina cómo caminar correctamente. El 99%, y se nos aseguro, 99,9%, como dicen las propagandas, de las veces que nos metemos en problemas es porque no prestamos atención a la palabra de Dios, a lo que Él nos guía. Entonces nos encaminamos mal y nos golpeamos contra la pared. A algunos les encanta golpearse contra la pared. Yo prefiero que no. Ahora, y lumbrera a mi camino. Esto significa que la palabra de Dios nos muestra el camino, nos va guiando. Entonces podés ver el camino con claridad. Si ustedes, se me venía este ejemplo del auto, que si ustedes van con un auto y no tiene luces y vienen a la noche manejando, se pueden cruzar cualquier cosa, pueden romper el tren delantero porque no vieron un pozo, o pueden pasar cualquier cosa porque no estás viendo el camino con claridad. Entonces, lo que hace y lumbrera mi camino, la palabra es la que me guía, la que me muestra el camino y me hace conducirme, y cómo conducirme con claridad para no tener problemas. La palabra de Dios es nuestro GPS para saber a qué destino queremos llegar. Fíjense cómo ese simple versículo nos enseña todo eso, porque esa es una realidad de que las Escrituras nos muestran cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios. Porque la perspectiva del hombre es: lámpara a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. Ya está, y quedó ahí, como me lo aprendí en memoria, es fácil y ya está. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, empiezo a leerlo más detenidamente, a decir: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo con esto? Entonces, cuando aprendemos a mirar desde la perspectiva de Dios, es cuando tenemos otra mirada de lo que Él dijo y de lo que Él hizo. Cuando leemos en Génesis la historia de Noé, ¿cuántos la leyeron alguna vez? Porque desde la mirada humana, o por lo menos lo que yo aprendí en la escuela bíblica, siempre me enseñaron que era el arca, los animalitos adentro y la familia de Noé, sin la suegra. ¿Por qué? No sé. Pero, bueno, eso es otro tema. Pero era el arca, los animalitos y la familia de Noé. Era como que eso era todo el entendimiento que tenía. Y te hacían el dibujito del arca con los animales adentro, y tenías que colorear o esas cosas. Entonces uno lo aprende desde esa realidad. Ahora, cuando empezás a ver desde la perspectiva de Dios, esa realidad cambia, porque deja de ser un arca y pasa a ser Cristo. Amén. Dejan de ser los animalitos y pasan a ser todas las herramientas que Dios te da para cumplir el propósito. Deja de ser la familia de Noé, y pasa a ser todos los que están dentro de Cristo, todos los que van a ser salvos porque están en Él. Entonces, cuando los ojos son abiertos, deja de ser un simple arca, deja de ser los animalitos y deja de ser la familia, porque empezamos a ver desde otra perspectiva. Entonces pasa a ser todo lo que trabaja para que Cristo sea visto, para que Cristo sea conocido. Entonces todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que leemos, cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios, empieza a tener otra realidad. Hay dos cosas en las que quiero que trabajemos por un corto tiempo, pero es lo que vamos a compartir esta noche. Dos cosas que son necesarias para que las Escrituras sean una realidad en nosotros. Lo primero es la letra mata. La letra mata, eso es lo primero. Y lo segundo, necesitamos la mente de Cristo. Entonces vamos a trabajar. Primero, la letra mata, y segundo, necesitamos la mente de Cristo. Primer punto, la letra mata. Por favor, busque 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a hacer un poco de recorrido por las Escrituras. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Luego vamos a ver esto de ser ministros competentes.
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Saben la cantidad de gente, los que conocen historia saben la cantidad de gente que murió por causa de la palabra? La cantidad de gente que fue masacrada, la cantidad de personas que murieron es incontable en la historia, porque justificaban la matanza por algo que usaban a su favor. Incluso Jesús fue crucificado porque estaba en contra de lo que decían en ese momento los sacerdotes. Entonces, ¿qué hicieron? Lo crucificaron, porque iba en contra de lo que ellos decían. Jesús vino a traer otra realidad. Esa realidad incomodó a los sacerdotes, entonces lo crucificaron a Jesús. Porque el mal uso de la palabra causa muerte. ¿Cuántas congregaciones hablan como que el centro del Evangelio es la prosperidad o los milagros y se olvidan de que Cristo es el centro de todo? Toda la palabra de Dios muestra al Hijo. Desde Génesis, desde el principio al fin, toda la palabra muestra al Hijo. Pero cuando la usamos para conveniencia de algunos, eso causa muerte. Porque se usa mal la palabra para engañar y no para edificar. Entonces uso lo que está ahí a mi favor y hay muchos que lo hacen. Entonces te dicen, tenés que diezmar, tenés que sembrar, tenés que pactar, o un montón de cosas que son mal expresadas, que son una obligación, te lo ponen como una obligación, no como una expresión de vida. Yo voy a dar mi diezmo porque es una expresión de vida que me fue revelada. Si eso no me es revelado y lo hago desde mis fuerzas, Dios no me va a bendecir en ese sentido de las finanzas, porque es algo que estoy haciendo desde mi naturaleza humana, lo hago con mis fuerzas y no desde la naturaleza del Hijo. Cuando lo hago desde Cristo, no es solamente el diezmo, sino que sé que todo lo que tengo de Cristo, todo trabaja a favor de la edificación y el crecimiento del Evangelio. Entonces toda una generación se pierde cuando una palabra es mal enseñada. Hace muchos años atrás, y los que están hace mucho tiempo en el Evangelio van a saber que siempre que se enseñó, más por la década de los 90 más o menos, que Cristo venía pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a sacar a los chicos del colegio que no se contaminen con los que estaban ahí, porque Cristo venía pronto. Y iba a venir el rapto, y tenían que estar todos sin manchas, sin contaminarse para que no quedarse. O sea, a mí me pasó de chico, cuando me levantaba y casi no había nadie. No, vino el Señor y me quedé. ¿No les pasó a alguno? ¿A mí solo me pasó eso? Yo creo que no. Porque claro, eso era lo que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y uno crece con esas cosas y en realidad Cristo sí va a venir, pero cuando la iglesia, toda la iglesia tenga un mismo lenguaje, un mismo sentir, cuando todos hablen lo mismo. Entonces toda una generación se perdió y hoy se ven las consecuencias de ese encierro. Cuando son las crisis, y las crisis que hay hoy en el gobierno, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, es porque hubo una generación de cristianos que se excluyó de eso, que se quedó en el costado. Entonces en los tiempos de crisis no había un José para decirle al faraón qué hacer, porque estuvieron encerrados. Eso fue lo que se nos enseñó. Entonces se usó mal una palabra y se perdió toda una generación. Todo lo que la iglesia tendría que haber afectado al mundo no se afectó porque se usó mal una palabra. Y hoy tenemos un extremo de esa situación, porque se usó y hoy se está usando mucho, hay que salir de las cuatro paredes, y nos fuimos al extremo. Y hoy muchos no quieren congregarse porque lo creen innecesario, cuando en realidad congregarse es algo esencial. Y eso hace cambiar también la perspectiva, algo que estaba viendo hace poquito en un video en Facebook. Era un pastor que en el medio de la predicación se hizo un tatuaje, escribiéndose en uno de los brazos, era un tatuaje chiquito, escribiéndose una palabra en hebreo. Y uno dice, claro, nos estamos yendo a otro extremo, nos estamos yendo a un libertinaje total, porque estamos malinterpretando las palabras, las usamos a nuestro favor.
Entonces toda una generación se está perdiendo porque se están yendo al extremo del libertinaje. No pasa nada, cero. Total, no pasa nada, Dios te ama igual. Y eso es cuando malinterpretamos la gracia. Entonces cuando tomamos mal las palabras, las escrituras, y no aprendemos a conocer lo que en realidad Dios quiere, nos estamos perdiendo. Por eso es que la letra mata. Y esto nos lleva al punto número 2. Necesitamos tener la mente de Cristo. Colosenses 1, versículo 9. Colosenses 1, versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Algo que me asombra de esto es que en la oración de los apóstoles no está que el Señor les dé fuerza para que la situación que están pasando, o que el Señor les quite esa prueba, esa lucha que están pasando. No, ellos están diciéndole: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no terrenal. Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y así sigue, Efesios 1, versículo 17. Efesios 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y así podríamos seguir en un montón de versículos que muestran esta realidad. Pero la intencionalidad de las cartas es que a la hora de escribir, ellos decían que querían que sean llenos del conocimiento de Dios, que conozcan la voluntad, que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, fortalecidos en todo, que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Y la lista sigue, y la lista es larga, pero todo lo que Pablo ora es imposible que se cumpla si no está la mente de Cristo funcionando en nosotros. Si nuestra mente es la que está funcionando, porque ¿qué hace la mente humana? La mente humana quiere razonar las cosas, le quiere encontrar una razón, una justificación a todo lo que es de Dios. Cuando Pedro caminó por las aguas y dudó, es porque en su mente él empezó a razonar y dejó de confiar en la palabra que le había soltado Jesús. Él hizo unos pasos. A veces lo juzgamos a Pedro porque Señor lo tuvo que sacar porque se empezó a ahogar, pero de los discípulos fue el único que se bajó a caminar. Así que eso es para tener del lado bueno de Pedro. Pero Pedro dudó porque empezó a razonar con su mente humana. Era imposible, para nosotros es imposible caminar sobre las aguas. Pero para Jesús, que estaba gobernado bajo la mente de Cristo, todo lo natural se sujeta a lo espiritual. Y como Él es desde lo celestial expresado en lo natural, obvio que todas las leyes naturales se tienen que sujetar a su palabra, a lo que Él dice, a lo que Él hace. Hay dos ejemplos claritos con respecto a esto en la palabra. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ellos vieron todas las maravillas que hizo Dios, todas las cosas que sucedieron para que el faraón los deje ir de Egipto. ¿Qué pasa? Moisés sube a una montaña, está un par de días ahí en la montaña, ellos ya pensaron que Moisés murió, ¿y qué hicieron? Se construyeron un becerro de oro y lo adoraron. ¿Cómo puede ser, viendo ellos todo lo que hizo Dios,
para sacarlos, ¿cómo puede ser que hayan adorado un becerro de oro? ¿Cómo puede ser que se hayan postrado a adorarlo? Porque su mente natural todavía estaba sujeta a Egipto. Otro ejemplo, cuando Elías oró para que descienda fuego del cielo, él se puso en contra de todos los profetas de Baal. 400 profetas de Baal en ese momento, orando, cantando, haciendo de todo para que el fuego descienda de parte de Baal, y no pasaba nada. Todo un día dice que estuvieron haciendo de todo, sacrificios, todo y nada sucedía. Elías burlándose, él hace un altar, lo llena de agua, pone arriba la ofrenda, ora, y enseguida descendió fuego del cielo y consumió todo. Luego él mata a todos esos profetas. Pero ¿qué pasa? La reina escucha lo que sucedió en ese momento y le mandó un mensaje a Elías y le dice: ay de mí si mañana no tengo tu cabeza en una bandeja de plata. ¿Qué hizo Elías? Huyó, viendo todo lo que hizo Dios. Descendió fuego del cielo. Ustedes piensen eso, descendió fuego del cielo en ese momento. Y sin embargo él tuvo miedo por la palabra de una mujer y huyó y se escondió en una cueva. Entonces, desde la mente humana, el miedo me hace quedarme, me hace estar atado, la mente me hace estar atada a las cosas que tenemos que haber dejado atrás. Muchos hoy siguen atados a las cosas que le hicieron cuando eran chicos. Porque mi madre, porque mi padre, porque mis hermanos, porque me hicieron esto, porque no me expresaron, no me dieron un abrazo. Y eso es una realidad de muchos, pero cuando estamos en Cristo, nueva criatura es, hoy lo leyó Mica, nueva criatura es, entonces todo lo viejo queda atrás y ahora soy nuevo. Si soy nuevo, nada viejo me puede afectar. Pero muchas veces seguimos atados porque todavía nuestra mente natural es la que nos está gobernando. Por eso Pablo oraba para que puedan ser llenos del conocimiento de Dios, porque cuando la mente de Cristo es más que nuestra mente, esa mente, la mente de Cristo empieza a tomar lugar en nosotros. Y lo primero que hace es devolvernos la memoria eterna. Nos devuelve la memoria eterna. Entonces nuestra realidad cambia. Ahora sé quién soy. Sé dónde estoy posicionado. Y cuando tengo la mente de Cristo, puedo conocer más a Cristo. Primera de Corintios 2, versículo 11. Primera de Corintios 2, versículo 11. Porque ¿a quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo nos da legalidad para vivir de acuerdo a lo que el cielo habla. La mente de Cristo nos hace hablar lo mismo que el Padre está hablando. Nos hace que hablemos con coherencia, nos vuelve a la coherencia de lo que hacemos. Entonces mi hablar no queda solo en un hablar, sino que mis actos son coherentes con mi hablar, porque estoy hablando de lo que se vive en el cielo y con mis actos estoy manifestando lo que se vive en el cielo. Y si hay coherencia, eso quiere decir que ya no somos nosotros mismos, sino que es la mente de Cristo la que está tomando lugar en nosotros. Y de esa forma siempre responderemos a lo que Dios habló, a lo que Dios habla y a lo que Dios va a seguir hablando, porque somos coherentes por medio de la mente de Cristo.
entonces las Escrituras, la Biblia, se vuelve más que una perlita de todos los días. Se vuelve nuestra guía. Y es ahí donde podemos decir: lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Porque vivimos de acuerdo a la mente de Cristo. Entonces nos movemos de acuerdo a lo que Él quiere, porque respondemos siempre a la voluntad del Señor. Y si vivimos de acuerdo a la mente del Eterno, la Biblia deja de ser simplemente una palabra y pasa a ser una realidad. Porque nos podemos saber toda la Biblia de memoria y sin embargo no vivir de acuerdo a ella. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿con qué lo tentó el diablo? Con la palabra. Hasta el diablo sabe la palabra y muchas veces mejor que nosotros. Pero él no tenía autoridad con la palabra. Pero cuando nosotros empezamos a conocer al autor de la palabra, es cuando la Biblia deja de ser un bosquejo y se convierte en una realidad. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 24, versículo 27. Esto lo compartió el otro día el pastor, después que Jesús resucita y se le aparece en el camino a esas dos personas que iban camino de Maús. Lucas 24, versículo 25 dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y se entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Pueden ver cómo cuando las Escrituras son reveladas, podemos ver en ellas que todo se trata de Cristo y no de cómo mejorar nuestra vida, de cómo vivir mejor, sino que se trata de Cristo. Cuando lo encontramos a Cristo, le encontramos sentido a todo. Entonces nos disponemos a vivir plenamente para obedecerlo, porque le encontramos sentido. La autoridad no está en las Escrituras, sino que la autoridad está en el autor. Él es el que le da sentido a todo. Pero fíjense cómo sigue en el versículo 44, ahí mismo de Lucas 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, esto está genial, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Les abrió el entendimiento. Ellos estaban cegados y no podían verlo. Entonces Él les abre el entendimiento y pueden ver. Cuando el entendimiento es abierto, es por medio de la mente de Cristo. Entonces hay un crecer. Nos egresamos. Cuando entendemos las Escrituras nos egresamos. ¿Qué dice el versículo 48? Y vosotros sois testigos de esto. Entonces, ¿qué pasó? Hay un progreso. Ellos pasaron de ser discípulos a ser testigos. Y eso es lo que produce la mente de Cristo. Cuando todo se empieza a revelar, lo que Él habló es cuando paso a ser testigo. Un testigo da la vida por la causa. Un testigo sabe que no hay nada más grande que esa causa. Nadie vale más la pena que vivir gastando la vida para que el Evangelio avance. Entonces se deja de vivir de acuerdo a los acontecimientos terrenales para vivir de acuerdo a lo celestial. ¿Saben cómo lo llama eso Pablo? Ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3.
Versículo 4. Segunda de Corintios 3, versículo 4. Me trajeron agua. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo les avisé hoy que íbamos a hablar sobre ser ministros competentes. Entonces, un ministro competente es aquel que da la medida. Un ministro competente es aquel que da la medida. Y Pablo recalca esto y dice que nuestra competencia proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, tenemos que dar a la medida, pero no lo hacemos desde nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos mediante su competencia, en la que nos da la sabiduría, la inteligencia para saber movernos, para saber desarrollarnos. El ser competente proviene de Dios y no de nosotros. Esa competencia nos hace funcionar para lo que fuimos llamados a funcionar. ¿Cuántas veces habrán escuchado esta prédica? Sos especial para Dios. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Ustedes no son nada especiales. Ustedes no tienen nada para dar. Todo lo que hagan desde ustedes mismos no sirve para nada. Lo que Pablo está recalcando y enseguida remarca es que nosotros no tenemos nada bueno para dar, sino que lo único que podemos dar es a Cristo. Cuando Cristo empieza a crecer en nosotros es cuando empezamos a manifestarlo, que Él sí es especial. Él es lo especial que podemos dar. Nosotros somos vasijas de barro que contienen algo especial que podemos dar, y eso es Cristo. Entonces, Cristo es lo que puede provocar una transformación en todo nuestro alrededor. Yo me traje algo para darles un ejemplo. Acá tengo un perfume que me regalaron. Me lo regalaron en diciembre, fíjense cómo lo estoy cuidando. Pero ustedes ven algo que está acá adentro, ¿y qué pasa? Lo especial del perfume es lo que está adentro, no el frasco en sí. ¿Qué pasa si yo a esto lo vacío y le pongo agua? ¿Sigue teniendo el mismo valor? No, porque lo caro es lo que está adentro, no lo de afuera. Entonces a veces lo de afuera creemos que es más importante que lo que está adentro, y en realidad lo que está adentro es más importante que lo que está afuera. Si esto se cae y se rompe, el contenido se pierde. Y eso es lo que a veces pensamos nosotros cuando decimos: yo no quiero vivir más, yo no quiero, no sé para qué Dios me tiene acá, yo no quiero saber más nada con Dios. Y en realidad tenemos un valor, pero no el valor en nosotros mismos, sino que el valor está en el contenido que tenemos, de qué estamos llenos de Cristo. Entonces, ¿qué perfumamos? A Cristo. ¿Qué damos? A Cristo. No a nosotros mismos, sino a Cristo. Lo primero que remarca Pablo es que nuestra competencia proviene de Dios y no de nosotros. Y esta es la base para saber quién es un ministro del nuevo pacto. Aquel que sabe que no es competente en nada, que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Aquel que sabe que se vació por completo para ser instrumento de aquello más precioso que la tierra puede recibir, y es la vida de Cristo. Por eso dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Estar en Cristo es un asunto muy profundo. No es estar simplemente en una iglesia, no es estar simplemente con un pastor, con el pastor Luis, no es ser un pastor, no es ser un maestro, no es querer llegar a tener un título. Estar en Cristo es un asunto más profundo, porque estar en Cristo es lo que a nosotros nos hace iglesia. Estar en Cristo
a lo que a nosotros nos hacen miembros de un cuerpo. Estar en Cristo es que me salí de mi naturaleza humana y me sumergí completamente en la naturaleza de Cristo. Entonces, cuando hablamos de ser ministros, es importante comprender que somos ministros competentes y es por Cristo y no por nosotros mismos. Un ministro competente es alguien que da, es alguien que sirve, alguien que está siempre dando algo. No es solo un pastor, un ministro, un evangelista, un apóstol, sino que es esto algo más profundo, porque un ministro es alguien que da lo que Dios quiere que dé. No es bueno, yo le doy esta palabrita a alguien y que se arregle. Yo ya le serví, porque a veces esa palabra viene desde nuestro yo y no de lo que Dios está diciendo. Entonces, un ministro es alguien que da lo que Dios quiere que dé. Un ministro competente no es alguien que le va a predicar a tu alma. No es alguien que le va a predicar algo para que le caiga bien. Un ministro es alguien que da lo que Dios pide que hay que dar. Es bueno dar lo que Dios quiere que demos. Es bueno servir lo que Dios quiere. Y eso nos hace ser exactos. Porque se supone que cuando llegamos a la cruz, cuando somos procesados y pasamos por la cruz, hemos muerto. Y cuando llegamos a la cruz es donde ahí Cristo empieza a vivir en nosotros, porque ya estamos muertos. Y es ahí donde Dios empieza a funcionar en nosotros y empezamos a dar lo que Dios quiere que demos. Un ministro competente es alguien que vive en la vida del Espíritu, porque es alguien que obedece la voz de Dios. No vive por lo que siente. Hay una canción de Marco Barrientos que dice: no viviré por lo que siento. Porque a veces sentir algo no llega a ser la plenitud de Dios, sino que es alguien que obedece a Dios porque oyó su voz. No se trata de sentir, sino que se trata de obedecer. La vida del Espíritu es la capacidad de ver a Dios y de obedecerle. Porque no se trata de lo que yo siento. Si fuese un sentir, la reunión pasada no sentí nada. La verdad que no lloré. No se me cayó una lágrima. No sé, si quieres sentir y dame un pisotón para que llore, entonces iba a sentir algo. Pero no se trata de sentir. La vida del Espíritu no es lo que yo siento, sino porque tengo la capacidad de oír su voz y obedecerle. Entonces todo lo que hace en el Espíritu empieza a funcionar, y lo hago desde el Espíritu y no desde la carne. El ministro que vive en la vida del Espíritu no se rige por lo que ve, sino por lo que el Espíritu le indica. Porque la realidad humana, la realidad de Argentina te dice que tenés que irte del país porque la inflación está imparable, la economía no alcanza. Eso es lo que la realidad humana te está diciendo. Pero la realidad en Cristo es: vos estás ahí para cumplir un propósito. Mientras estés en Cristo, Él te va a dar todas las cosas. Por lo tanto, un ministro que vive en la vida del Espíritu no se rige por lo que ve, sino por lo que el Espíritu le indica. Un ministro es alguien que ministra desde el Espíritu. Entonces la administración proviene desde el Espíritu. Es el Espíritu el que me va a indicar cómo manejarme, cómo moverme. Y lo que yo tengo pueden parecer 2 panes, 2 peces, y se pueden multiplicar y darle de comer a un montón de personas. Alguien que vive en la vida del Espíritu es alguien que se deja administrar por el Espíritu. Si hay orden, es que soy competente. Y si soy competente es porque soy coherente. Y si soy coherente es porque la vida de Cristo crece en mí. Su mente crece en mí. Entonces es imposible vivir una vida de fracasos. Porque cuando vivo para obedecer su voluntad, es cuando doy a la medida de lo que se nos está demandando como iglesia. Podemos vivir miles de cosas por causa del Evangelio. El pastor lo decía el otro día, cómo murieron los apóstoles. Ninguno tuvo una vida que para nosotros sería feliz. Ninguno tuvo una vida de prosperidad, de abundancia, sino que ellos lo dieron todo por causa del Evangelio, porque había una causa mayor, porque ellos fueron testigos
Ellos fueron testigos y vieron algo mayor. Pero vivir este estilo de vida es demandante. Vivir la vida del Espíritu es demandante, no es fácil. Tenemos que renunciar a nuestras comodidades, tenemos que renunciar a nuestros sueños. Por eso demanda. Pero cuando renuncia a todo para dar a la medida y ser coherente en lo que Él nos llamó, es cuando aprendemos a descansar en Él. Porque Él me llamó, y si Él me llama, Él me da todas las cosas. Cristo en nosotros es todo. Si vivimos para Él, si vivimos para obedecerle, siempre vamos a ser coherentes. La virtud de alguien coherente es alguien que puede descansar, porque su realidad es una realidad donde todo está consumado. Entonces hay descanso, hay tranquilidad, que aunque las cosas parecen malas, aunque las cosas parecen ir de mal en peor, esa persona descansa en que la realidad celestial es donde todas las cosas obran para bien en aquellos que aman al Señor. Todas las cosas obran para bien en aquellos que aman al Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo descansamos en Él? ¿Cómo descansamos en su coherencia? Porque le dimos lugar a la mente de Cristo. Dejamos de vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que necesitamos, para vivir de acuerdo a una realidad celestial. El cielo no es allá arriba, el cielo está aquí, ahora, y está en cada uno de ustedes. Y está en cada uno de nosotros, porque Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Y si ese Cristo habita en nosotros, lo celestial tiene que hacerse evidente en lo terrenal. No puede ser una imaginación de algo que va a suceder o de algo que puede llegar a pasar, sino que Cristo en nosotros es el que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces su palabra, su voz es escuchada. Y nosotros somos cartas que expresan la vida, que expresan al Cristo que es su Señor. Pero mientras Cristo no sea nuestro Señor, mientras Cristo no sea el primero en nosotros, vamos a vivir una religión y no una vida. Porque Cristo es la vida. Y Cristo está en nosotros. Señor, elevamos nuestras manos a ti, Señor. Señor, y en esta hora oramos para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria. Para que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Señor, oramos para que tú abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento y podamos comprender tu palabra, podamos comprender tu voz, podamos comprender para lo que fuimos llamados, Señor. Señor, dejamos de ser errantes, dejamos de ir y venir, de tocar un día, de estar un día ahí recibiendo la palabra y de otro día no. Dejamos de ir y venir, Señor, nos afirmamos en ti, nos afirmamos, Señor, porque entendemos
que somos testigos de tu vida, que somos testigos de esta herencia, que somos testigos de la única vida que transforma las naciones, que transforma todo a nuestro alrededor. Señor, queremos ser testigos de tuyo, Señor, testigos de tu vida, Señor, testigos tuyos, Señor. Señor, trae revelación de tu palabra, trae revelación, Señor. Quita los velos de religiosidad que no nos permiten ver que somos nuevas criaturas en ti. Señor, trae transformación. No queremos seguir siendo una iglesia callada, no queremos seguir siendo una iglesia que está quieta, sino que queremos accionarnos en ti. Queremos empezar a funcionar para lo que tú nos has llamado a funcionar, Señor. Lo que tú nos diste como funcionar en el cuerpo de Cristo, Señor. Que sea una realidad en nosotros. Que sea una realidad en nosotros, Señor. Ya no vivimos de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros pensamientos. Lo rendimos todo y te servimos y te seguimos a ti, Señor. Tú eres nuestro camino. Tú eres por quien caminamos y tu palabra es quien nos guía, Señor, para caminar correctamente, para dar a la medida, Señor, para ser edificados en la roca que es Cristo. Gracias, Señor.